inmersos en un mundo casi irreal, ¿verdad? Con una crisis sanitaria tremenda, con miles de muertos, cientos de miles de infectados, con una tragedia económica, un país que crecía, que había sido durante mucho tiempo, digamos, casi un ejemplo para América Latina, convertido hoy en día en el ejemplo de lo que no hay que hacer en materia económica como respuesta a una crisis como la del COVID-19, con la peor, digamos, performance económica de América Latina y una de las peores en el mundo. Y ahora, como si faltara algo, algún elemento para tener esta tormenta perfecta, tenemos una crisis política de polendas, ¿no? Así que 3 elementos, digamos, fundamentales para analizar cómo estamos hoy, 6 meses después del inicio de la cuarentena, como respuesta al COVID, que ya, por supuesto, esa cuarentena se convirtió en centena, dejó de estar, estamos ahora en fase 1, 2, 3, ya la verdad es que ya ni sé, y creo que nadie sabe realmente en qué fase estamos. Lo que sí sucede, lo que estamos claros, creo yo, es que todavía falta muchísimo camino por recorrer. Las esperanzas siguen estando centradas en descubrir la vacuna, ¿no? O que funcione uno de los tantos intentos que hay por tener una vacuna que realmente nos ayude a poner fin a esta pesadilla, como he dicho, ¿no? Pero para poder tener una mejor evaluación de lo que ha pasado estos 6 meses, nos ha parecido importante traer a un par de muy buenos amigos. Tenemos aquí a Olga Rusak, que es una experta en materia de marketing e investigación de mercados. Tenemos también a Ernesto Gosser, un viejo amigo que además es un especialista en salud pública y asociado también del Instituto del Futuro. Y tenemos, por supuesto, a José Muñoz, de la Fundación Frederick Naumann, a quien le cedo el micrófono para que pueda hacer la bienvenida y también participar, por supuesto, porque él ha sido testigo de excepción de cómo estos 6 meses en los que estamos también nosotros, digamos, con nuestros conversatorios semanales, tomándole el pulso a la situación y a la evolución del COVID-19. José, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Olga, Ernesto, un gusto saludarlos por esta vía. Gracias nuevamente por involucrar a la Fundación Naumann en este importante proyecto, desde donde estamos efectivamente desde los inicios. Y siempre es un gusto realmente poder participar en estos conversatorios. Enviarles también el saludo al director de la Oficina Países Andinos de la Fundación, el señor George Denner. Estoy seguro que va a ser una charla muy enriquecedora. ¿Qué tal, José? Perfecto, muchísimas gracias. Comenzamos con el tema más importante, que es el tema de la salud, el tema de las vidas humanas. Ernesto, todavía 6 meses después, digamos, ahora ya con la ventaja, digamos, de la experiencia de lo que ha pasado, ¿qué crees tú que son, o cuáles crees tú que son las lecciones aprendidas, ¿no? Tanto las lecciones de aquello que tenemos que reafirmar, como aquellas cosas que deberíamos de una vez ya desterrar en materia de la respuesta, digamos, de salud para enfrentar el COVID-19. ¿Ernesto? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Vivimos una crisis sanitaria, una crisis nacional que involucra todos los aspectos de la vida, porque estamos semi-confinados, algunos, otros confinados, debido a esta pandemia que ha sido un desafío muy grande para el mundo, porque se trata de un nuevo virus con características que recién vamos terminando de conocer o conociendo mejor. Ningún país estaba preparado, como lo habíamos mencionado en alguna otra reunión con el Instituto del Futuro también, para enfrentar una crisis de esta naturaleza. Y una de las cosas, antes de entrar en materia específica de salud, que me parece importante, es que no estando preparado el mundo, siendo un virus que tiene un comportamiento, una dinámica que se ha ido conociendo en el transcurso de las semanas y los meses,
Esto ha llevado a que los países, y en el nuestro en particular, se cometan errores, pero creo que una cosa importante es que debemos tener una actitud para aceptar los errores de tal manera que podamos aprender de utilizar ellos. esas experiencias rápidamente, Claro, para poder responder adecuadamente, ¿no? Entonces, con 700.000 casos, casi 30.000 fallecidos oficialmente, este ha sido un gran golpe para el país. El país ocupa el lamentable primer lugar en tasa de mortalidad a nivel mundial, y hemos tenido muchas cosas que han fracasado y muchas cosas que han funcionado. Pero ¿cuál es la lección aprendida? La lección aprendida es que ante una amenaza a la salud pública como esta, la respuesta siempre debe ser una estrategia que tenga como eje a la salud pública. Y cuando hablo de salud pública, lo que quisiera precisar, porque esta palabra se usa indistintamente, me refiero a ese campo multidisciplinario en el que concurren una serie de especialidades, disciplinas, que no solamente son de salud, también van a las ciencias sociales, económicas, administrativas y más allá, con el objeto de promover la salud, de prevenir las enfermedades, de organizar los servicios para la población. Entonces, en salud pública nuestro objeto es la población. Y en esta epidemia creo que una de las cosas que debemos aprender es que no se debe abordar un problema de salud pública con una mirada biomédica, que es lo que ha primado aquí. en los primeros meses. Pero, a ver, Ernesto, camas, sí. hospitales, ¿no? Ernesto, y dime, entonces, ¿para qué sirvió tener este equipo COVID de prospectiva, mal llamado prospectiva, evidentemente? ¿No eran ellos los llamados a justamente desarrollar una visión de salud pública así más comprensiva, más totalizante, que simplemente dedicada a la parte, digamos, de biosalud? ¿No hubo ahí un problema, digamos? Me parece que en el grupo prospectiva lo que le encargaron es hacer proyecciones. Entonces el nombre prospectiva probablemente fue un nombre que llevó a una confusión, en primer lugar, porque si uno ve el perfil de los expertos, que todos son de muy buen nivel, pero como les he dicho en otras ocasiones, más en privado, es un super equipo, pero todos son laterales derechos y volantes, pero no Claro, hay defensas, goleadores y todo lo demás. Para hacer perspectiva, necesitas más Por supuesto, miradas, claro. ¿no? La gente que está ahí es de primera, pero si todos tienen el mismo perfil, no van a ver la complejidad del problema, ¿no? Eso es lo que me parece que ha fallado ahí. Ok, No bueno, la gente. entonces en primer lugar, digamos que necesitamos aprender o tomar muy a conciencia que la forma de atacar el problema no es exclusivamente más camas, menos camas, cosas por el estilo, sino realmente toda una política, una acción, digamos, que sea totalizante, que vea todos los aspectos, ¿verdad? A la hora de diseñar las políticas de enfrentamiento. Yo quería preguntarle a Olga Rusak, ¿no? Ella que está tan cercana, digamos, a lo que siente la gente, la evolución. ¿Cómo crees tú, Olga, que ha evolucionado el nivel, digamos, de aceptación o no aceptación de las medidas puestas en marcha por el gobierno? Yo recuerdo, y creo que todos recordamos, ¿verdad? 8 de la noche, los primeros días, la gente aplaudiendo, saliendo a las calles, una especie casi de no sé, por supuesto, una muestra de tremendo agradecimiento a quienes han estado y siguen estando, ¿no?, en la primera línea de defensa contra el COVID. Pero claro, ya hoy en día uno no escucha a nadie, hay un cansancio, hay un hartazgo, o me equivoco en la lectura, Olga. Bueno, en primer lugar, el consumidor ha sufrido pues un shock terrible, no solo el miedo al contagio, más la pérdida del empleo o la disminución de los ingresos. Frente a esto, ha cambiado de hábitos en general y ha tenido, por supuesto, esta rebeldía a asumir las medidas sanitarias o a darle importancia a la pandemia. Al principio somos una población joven, algo inmadura, informal.
Entonces, pero esto se ha venido aprendiendo, se ha venido disciplinando, porque además de eso, ha tenido un cambio súbito de hábitos de compra y de consumo. Normalmente los hábitos de compra y de consumo se dan en el tiempo. Esto ha sido súbito. Claro, pero Entonces, yo me refería a la... Oiga, perdón, me refería yo a la aceptación o no, digamos, del liderazgo del gobierno, ¿no?, en materia de la respuesta frente al COVID. O sea, esos aplausos, ese espíritu, digamos, de sí, vamos a salir adelante, etcétera, como que de repente se ha comprometido, se ha visto comprometido, ¿verdad? Como que uno no lo siente ahora, 6 meses después. ¿Y cómo ves tú? Bueno, tú sabes, al principio, frente a este shock, la población en su mayoría busca orientación y encontró en el presidente como un padre al cual tenía que ver todos los días para saber qué hacer y hacia dónde ir en un mundo de una incertidumbre tan grande como es este virus nuevo, con la afectación de la economía. Yo diría que la primera etapa fue de shock, de pruebas múltiples en todo sentido de cosas, ¿no? Que si servía un medicamento o el otro, o la mascarilla sí o no, en fin. Yo creo que en el principio tuvo aceptación esta cercanía con la presidencia, con el gobierno, tuvo una popularidad bastante alta. El tiempo, el desgaste, la economía y todo eso ya ha generado un impacto negativo en ese liderazgo, ¿verdad? Claro, ya ha pasado algo con el padre, ¿verdad? El padre ahora, por ejemplo, está un poquito cuestionado, ¿verdad? José Muñoz, te doy el pase para que primero des la bienvenida, por supuesto, a nombre de la Fundación, pero también para que tú nos des tu impresión de qué ha pasado con la parte política, qué ha pasado con este liderazgo del presidente, que como acabo de decirlo, acaba de sufrir, pues, no sé, un golpe, no sé si mortal, pero evidentemente un golpe tremendo a su reputación y a su papel, digamos, de líder en medio de la crisis. La verdad que creo que todos estamos todavía asimilando todo lo que ha pasado desde ayer, ¿no? En términos de liderazgo. Y yo cuando quise preparar este conversatorio, traté de enfocar un poco el análisis de los últimos 6 meses en 3 áreas, digamos, ¿no? Respecto al desempeño del Ejecutivo y más allá, digamos, de las medidas que se hayan podido tomar en el área de la salud, que creo que es difícil valorar si fueron correctas o incorrectas, probablemente con la mejor de las intenciones siempre y contando con los mejores expertos posibles. Pero sí y entrando al tema de llano del liderazgo, creo que sí hay señales de algunos errores en el liderazgo. Si uno ve, por ejemplo, el número de rotaciones de ministros que ha habido en el último año, realmente es sorprendente, ¿no? Y esto, si uno lo ve especialmente en el área también de salud, creo que demuestra quizás algunas fallas en ese liderazgo desde el Ejecutivo, más allá de cuestiones personales que puedan estar hoy en día en debate. Respecto al Legislativo o al Congreso en sí, creo que también ha tenido básicamente un rol, digamos, de asumir medidas o promover medidas solamente enfocadas en el corto plazo y muchas veces, sobre todo, influenciadas por ideas populistas, que no necesariamente estén enfocadas digamos, en promover o mejorar la salud o la gestión pública en general. Y en tercer lugar, quería analizar también la sociedad civil. ¿Cuál es el rol que nosotros como sociedad civil hemos desempeñado en esta crisis? Y ahí tenemos que, creo que, pensar un poco más en el rol también de la prensa, el rol de la sociedad civil, incluso desde los centros de pensamiento. ¿Cuál ha sido la contribución o en qué medida la sociedad civil se ha podido involucrar también en la toma de decisiones? Porque recuerden que por un poco más de 4 meses o 5 meses nuestra libertad estuvo supeditada a las decisiones del gobierno. Y eso no es un tema menor porque sin duda es importante siempre salvaguardar la libertad individual. Y no necesariamente en un contexto donde se tenía en muchos casos la percepción de no tomar las decisiones correctas o a tiempo. Entonces, en ese sentido, creo que la valoración del liderazgo es, quizás hoy día, viendo la situación actual,
demuestra que ha ido en declive en términos del manejo también de la pandemia, en mi opinión. Ernesto, gracias José. Ernesto, tú dirías que, digamos, la cuarentena, centena, etcétera, realmente ayudó, como dicen muchos, o bueno, dicen algunos, ¿no? A evitar un número mayor de personas con el virus, infectadas por el virus, y ha evitado también, por lo tanto, un mayor número de muertes, o esto es simplemente el típico, no sé, la típica afirmación contrafáctica, ¿no? que se usa para justificar algo que de repente no era tan justificable. Tú como experto en la materia. Mira, la cuarentena nacional al inicio fue una medida que desde mi punto de vista fue acertada y fue oportuna, rápida, y creo que eso ayudó un poco a tener la oportunidad de prepararse. El problema fue que la estrategia, como he mencionado al comienzo, priorizó lo hospitalario, la atención médica, de algo que no tiene tratamiento, no tiene vacuna. Entonces, como señalo nuevamente, el tema era salud pública. Entonces, esas primeras 6 semanas se tenían que haber usado para mejorar el sistema de información, la vigilancia epidemiológica, ampliar la capacidad de realización de pruebas moleculares, incorporando a los privados y a la academia que se ofrecieron. No es que se quedaron sentados. Y yo lo conozco de primera mano. O sea, la academia y los privados se pusieron a disposición del Estado, pero no hubo respuesta y el Estado dijo, yo sé todo, no necesito a nadie, déjeme liderar, ¿verdad? Con un solo laboratorio a nivel nacional, lo que estaba claro y lo que todos estábamos esperando, los que estábamos en salud pública, es que ante el ofrecimiento que fue voluntario de estos grupos, se aceptara, se revisara, se acreditara y se ampliara la capacidad, porque la única manera de contener es la primera parte. Cuando empiezan los casos, claro, para contener, tú tienes que saber dónde está. Claro. Y para saber dónde está necesitas pruebas moleculares, porque esas te dicen, acá está el virus. La otra prueba que se ha difundido y que yo sigo señalando desde hace muchos meses que debe dejar de usarse, que es la prueba rápida. La prueba rápida no sirve realmente para identificar. Y para otra cosa. Claro. Pero no sirve para detectar el virus, porque lo Exacto. encuentra después de una semana, de un mes, claro, de 2 meses, de 3 meses. Y lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Porque, por ejemplo, en Nueva York, que dentro de todo pareciera ser un caso exitoso porque se detuvo ahí, digamos, la transmisión casi incontenible que hubo al principio del virus, participó, por ejemplo, mucho hasta las farmacias. Las farmacias privadas eran lugares donde uno iba y se hacía su prueba molecular, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí ha habido una interacción, digamos, entre lo público y privado, y aquí por temas, digamos, de recelo, la verdad es que sinceramente a mí se me hace un poco difícil entender cómo alguien puede, por ejemplo, como en el caso del ex ministro Ceballos con el otro ministro de Salud, Zamora, por ejemplo, de negarse a recibir donaciones de oxígeno, por ejemplo. Ese tipo de desconfianza de lo privado es realmente inexplicable en tiempos como ¿verdad? ¿Ernesto? Definitivamente, sí. Porque eso ha llevado a que no se tenga en el Perú una herramienta que hubiera frenado el crecimiento de la epidemia. O sea, es cierto que esto ha podido ser mayor, mucho, mucho más grave, pero también es cierto que hemos podido contener la epidemia. Y acá hay instituciones que conocen cómo enfrentar una epidemia, y no los he visto en los primeros meses. Claro, pero por ejemplo, aquí en el Perú nunca se ha hecho realmente lo que llaman el contact tracing, o sea, el seguimiento, digamos, a aquellas personas que han sido identificadas con el virus para poder saber quiénes estaban a su alrededor, con quiénes han tenido contacto. De ninguna manera, no existe eso realmente, a pesar de que esa es la forma estándar de enfrentarse al resto. En otros países también se ha identificado ya no el factor R, que es el factor, digamos, de prevalencia, digamos, del virus, ¿no es cierto?, en la población, sino el factor K,
que son los super difusores del virus, ¿no? Entonces hay un enfoque, digamos, más específico a estas personas que, por ejemplo, tienen, no sé, pues, un repartidor, por ejemplo, que tiene COVID, es potencialmente, pues, peligrosísimo, ¿verdad? Entonces, el enfoque a identificar a ese factor K, a quienes tienen la posibilidad, digamos, de superdifundir el virus, tampoco existe. Ya tenemos un montón de evidencia en el mundo, 6 meses después, ¿no? ¿No crees tú que como que, a veces yo siento como que se acabaron las ideas, se acabó el liderazgo, de repente ya no tenemos a un super Macetti, como que nos hemos abandonado? No sé si soy yo el que tiene esa impresión, pero tú que estás más cerca, Ernesto, ¿dirías que estoy siendo muy dramático? Creo que en realidad sí hay experiencia de hacer contact tracing en Perú. Lo hemos hecho varias veces antes en escalas menores. No, pero no lo he visto yo en esta pandemia. Te digo porque yo, por ejemplo, en mi edificio... No ha habido. Claro, alguien ha tenido y yo me he tenido que ir solito a hacerme porque nadie me dijo, oye, buena idea, ni nada por el estilo, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Está muy legal, no sé, a que cada persona, sálvese quien pueda, ¿no? O sea, uno por responsabilidad propia lo hace, pero yo hubiera pensado que el momento de que, por ejemplo, el administrador o quien trabaja en una recepción de un edificio, ¿no?, se identifica que tiene COVID-19, lo primero que debería hacerse entonces es que todas las personas del edificio probemos a ver si tienen o no tienen. ¿No es eso contact tracing? O sea, ¿no es ese el rastreo, digamos, de los contactos? Mira, lo que te señalaba es que la capacidad, gente entrenada... La capacidad tenemos, claro. Y existe. Lo que pasa es que, como mencionaba hace un momento, no han estado en el lugar correcto, en el momento correcto. O sea, esa capacidad de hacerlo sí existe, pero no han podido participar ahí, ¿no? Y eso es algo que ya se está desarrollando, pero de manera muy desarticulada todavía. Hay que potenciar eso porque algunos dicen, estamos en transmisión sostenida, y se pegan el libro y dicen, transmisión sostenida, contact tracing no sirve. Y Nueva York, ¿qué pasó con Nueva York? Nueva York hizo contact tracing con dificultades y todo, en el punto más alto de la pandemia, y ayudó a bajarla tremendamente. A reducir, fue uno de los factores, hubo muchos otros, pero ese fue uno de los factores que ayudó a reducir. Exacto. Bueno, la otra tragedia es la tragedia económica, ¿verdad? Lo he dicho varias veces, creo que al principio, mi propia lectura, ¿verdad? Al principio de la pandemia, pocos se dieron cuenta que estábamos ante un cambio de era, que esto no era simplemente un golpe a la economía, de la cual uno se puede recuperar rápidamente, ¿verdad? Sino que aquí estaba pasando, por lo menos fue mi impresión de inmediato, que estaba pasando algo que nunca había pasado en la historia económica del mundo, ¿no? Que de manera simultánea hubiera un choque de oferta, es decir, la incapacidad para producir, ¿no? o disrupciones, digamos, a todo el circuito de producción, ¿verdad? Y por otro lado, de manera simultánea, un choque a la demanda, porque a las personas se les dijeron, tienes que estar encerrado, no puedes consumir, además acabas de perder el empleo, ¿verdad? Y todo eso, pues, efectivamente ha causado una situación que, sinceramente les digo, no tiene parangón en la historia económica del mundo. Por eso es que todos los pronósticos ahora ya nos dicen que la economía del mundo va a caer, pues, en un 5 o 6%, si no más, 10%, ¿no? Estamos hablando de un costo aproximado de 10 billones de dólares. Ese es el último estimado que yo he visto. 10 billones, ¿no? O sea, millones de millones. Eso es más o menos 40 veces el tamaño del PBI peruano. Ese es el golpe para la economía mundial. Y en el caso de la economía peruana, pues ya estamos viendo, ¿no? Entre 10, bueno, el MEF dice ahora 12%, hay quienes dicen que es 12, 15, etcétera, pero no importa, el PBI no importa. 7 millones de personas se han quedado sin empleo. Entonces, claro, si no tienes empleo, no tienes ingresos, tienes dificultades para salir, digamos, temores de salir a comprar, evidentemente
el consumo se va a estar restringido de manera sostenida por mucho tiempo, ¿verdad, Olga? Y tú apuntabas al principio que el consumidor ha cambiado. Y ahí es lo que yo quiero entender un poco, en qué medida los consumidores han cambiado su comportamiento, porque de eso va a depender un poco la recuperación hacia adelante. Si pudieras explicarnos un poco más ese tema, claro, Olga. Claro, como decía inicialmente, el cambio de hábitos de compra y consumo ha sido súbito y ha sido en todos los ámbitos. Para empezar, las compras se han hecho más racionales. Las salidas son más espaciadas, el ticket de compra aumenta para tener stocks, se ha digitalizado, los medios de pago son diversos, las opciones de compra incluyen desde el WhatsApp hasta el Internet, el Facebook, digamos, ¿no? Como algo que era inusual. El entretenimiento pasó de ser en la calle a la casa. La casa incorporó más televisores, más laptops, ¿no? Rompecabezas, en fin, licor. Se desarrolla la habilidad culinaria en el hogar. Eso sí, doy fe de eso. Yo he aprendido a cocinar, que no tienes idea. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, la harina tuvo un boom de demanda porque se generaron también nuevos emprendimientos. Muchas mujeres hacían queques, postres y delivery. La pequeña empresaria, el pequeño empresario fue más ágil que las grandes empresas como los supermercados, ¿no? Pero es eso sostenible. Se revalorizó. Claro, eso es. A ver, dos observaciones a lo que estás diciendo, ¿no? Primero, estás describiendo un mundo básicamente urbano, ¿no? Porque yo dudo mucho que en el mundo rural haya habido ese mismo tipo de cambio del que estás hablando. 55% de la población peruana tiene, por ejemplo, acceso está incluida, digamos, dentro del mundo financiero, tiene cuentas, tiene capacidad de hacer banca móvil, etcétera. 25% de los estudiantes en el Perú no tienen ningún acceso a ningún tipo de internet. ¿Me entiendes? Me pregunto si esa generalización que tú acabas de hacer, ¿cómo se diferencia, digamos, en el caso del mundo rural? Bueno, en el mundo rural, por supuesto, hay carencias estructurales, pero uno de los temas más importantes para todos, digamos, ha sido la inversión en todo lo que es salud, ¿no? Por ejemplo, ir más hacia la comida sana, naturista, que ajo, que cebolla, que quión. Este mundo rural normalmente se autosostiene, ¿no? Que lo produce, lo tiene en su huertito. La preocupación por la educación de los niños con la teleeducación hoy día, por supuesto que es mayor en esos sectores, y no llegaban las tablets, y en fin, entonces la desesperación de los padres porque el hijo tenga una educación, que no pierda educación, sabiendo que la educación es el gran peldaño para tener un mayor ingreso y un mejor futuro. Entonces, toda esta problemática que estamos hablando, yo tengo que suponer que es mayor en el mundo rural, ¿no? Con las carencias del caso. Claro. Las ollas comunes, por ejemplo, son un ejemplo en nuestros sectores más empobrecidos, de temas como la solidaridad. La comunidad ha valorizado la solidaridad, y ahí sí el mundo privado ha sido también, digamos, apreciado en cuanto a las donaciones, las plantas, comidas, en fin. O sea, estas marcas, estas empresas que han contribuido en esta pandemia por su cuenta, se han quedado en la retina también de todos los pobladores, especialmente los menos favorecidos. Interesante, porque eso ha sucedido, digamos, a pesar del poco aprecio que ha habido de parte del gobierno por la participación privada, ¿verdad? Y yo quería preguntarle a José. José entiende muy bien los temas de liderazgo, ¿no es cierto? Casi todo, digamos, la respuesta desde el punto de vista del liderazgo de la crisis ha sido casi, digamos, restringida
¿no?, a la acción del presidente, ¿no?, que es él el que manda, es él el que dirige, él era todo, ¿no es cierto? Como bien lo dijo Olga, el padre, ¿no? Pero eso, por ejemplo, pareciera que no ha permitido, digamos, otros liderazgos que también eran importantes. En otras partes del mundo, tan importante como el liderazgo a nivel del presidente, ha sido el liderazgo a nivel local. Los gobiernos regionales, por ejemplo, hubiera sido interesante ver la acción de ellos, o los alcaldes. Aquí, por ejemplo, el alcalde, la verdad es que Muñoz ha brillado por su ausencia, ¿no? Entonces, y ante ese, digamos, ante ese panorama, sí es de destacar efectivamente que la empresa privada, ¿no?, haya finalmente, digamos, después de decir déjame coordinar con el Estado, etcétera, al ver que eso no era posible, dijeron, bueno, vamos a hacerlo nada más, y pareciera que ha sido bien recibida. Pero ¿cómo hacer para generar nuevos liderazgos y para trabajar de una manera, digamos, menos egoísta, ¿no? Porque aquí no se trata de llevarse, digamos, el trofeo, quién es el héroe de la tragedia del COVID-19, ¿no?, sino cómo hacemos para minimizar los efectos de esa tragedia. José. Sí, respecto al liderazgo, Carlos, y un poco haciendo referencia también a lo que mencionaba Ernesto, nosotros también vinimos siguiendo muy de cerca la toma de decisiones y teníamos mucho tiempo la percepción que no necesariamente se tomaba en base a evidencia científica. Y eso, y justamente desde el enfoque que mencionó Ernesto de la salud pública, no solamente como los mismos gestores de hospitales o del sistema de salud operativo, sino también desde el punto de vista estratégico e interdisciplinario. En ese sentido, creo que esa toma de decisiones ha sido relativamente débil. Y otro tema que se manifestó muy pronunciadamente fue cómo se fue compartiendo la información. Muchas veces la información no necesariamente era clara, la comunicación era imprecisa. En algunos casos, la toma de decisiones también no solamente en términos de controlar a la población, sino también respecto a la cuarentena en sí o a las restricciones de movimiento, tenía muy poco asidero también antropológico o sociológico para poder entender mejor el comportamiento de determinados grupos o determinadas partes de la ciudad, en este caso de Lima, especialmente las zonas periurbanas que tienen una población mucho más densa. En ese sentido, las decisiones y la comunicación creo que han sido algunos puntos débiles, a pesar que seguramente han habido las mejores intenciones de poder controlar con el mejor de los ánimos la pandemia. Y también tener la sensación que hubo una poco relacionamiento también con la misma ciencia. La ciencia que también en este contexto estuvo aprendiendo, ¿no? Estuvo aprendiendo, incluso desarrollando algunas soluciones acá en el Perú, incluso en el sentido de las pruebas moleculares súper escalables, mucho más económicas que en otros países, y que tuvo una serie de trabas burocráticas. Entiendo que ahora ya ha podido prosperar el tema de esas pruebas, digamos, moleculares peruanas, o está en proceso. Pero eso demuestra un poco cómo en oportunidades también algunas de las trabas burocráticas que se tienen en el Estado no permiten que haya esa incorporación de soluciones que pueden venir de la sociedad civil, dígase academia, del mismo sector privado, que en oportunidades no pudo colaborar porque también habían algunas restricciones burocráticas. Y eso a nivel descentralizado creo que también se pudo ver muy claramente las falencias que tenemos en el sistema sanitario nacional, que también probablemente reaccionó bastante tarde. Y, a ver, tú acabas de mencionar también una cosa que me pareció interesante dentro de todo este recuento, digamos, de cosas que se han hecho, cosas que se han hecho bien, cosas que se han hecho mal. Hay cosas que no se han hecho o que se han hecho muy recientemente. Una de ellas es la política de comunicación. A mí, sinceramente, siempre me llamó la atención tremendamente que el Estado no despliegue sus recursos, ¿no?, en los medios de comunicación masivos para que la gente entendiera la gravedad del problema. Mira, yo me considero una persona informada, ¿no?, y reconozco que al principio se me hacía muy difícil entender que esto era tan, pero tan contagioso y tan, pero tan letal, ¿no? Entonces,
si yo he tenido ese tipo de, digamos, de reacción y me ha costado, ¿no es cierto? Imagino lo difícil que será convencer a muchísimas otras personas de que efectivamente hay algo invisible, ¿no? Que puede matarte y que lo puedes vencer con un poco de higiene, un poco, si quieres, exagerada higiene, pero necesaria en estos casos, ¿verdad? Y que hay que reconocer tempranamente los síntomas y que no hay que tenerle miedo a hacerle la prueba molecular, a pesar de que es muy fastidioso cuando te meten, ¿no? Es terrible, pero bueno, importante, ¿no es cierto? Entonces, 6 meses después, prácticamente recién empezamos y vemos una campaña que apela un poco al miedo, ¿no? Y yo me pregunto si esa es la mejor forma, digamos, de lanzar una campaña, que debe preguntarle a Olga, desde el punto de vista, digamos, de marketing, si el miedo funciona en estas circunstancias o hubiera sido preferible, digamos, apostar, digamos, a la generación de valores cívicos, ¿no? O una combinación de ambas, digamos, ¿no? Pero pareciera esto cajetilla de cigarrillos, ¿no? Mira, esto mata de esta forma, ¿no? No lo sé. ¿Qué piensas tú, Olga? Mira, retomando un tema sobre la comunicación, no puede haber buen liderazgo si no hay buena comunicación. Y la comunicación, en el mejor de los casos, ha sido tardía, ¿no? Y al inicio, digamos, regular o buena, pero después se volvió muy monótona y el único portavoz era el presidente de la República. Claro. Entonces, en términos de marketing, para establecer una buena comunicación y habiendo tantos segmentos, hay que hacer una combinación, como bien propones, porque hay varios segmentos, ¿no? Tenemos un joven rebelde, tenemos un joven solidario, tenemos un ama de casa luchadora, receptiva, y entonces, en este espectro tan amplio de grupos objetivos, yo creo que el miedo, ante las circunstancias de desobediencia que han habido, tiene impacto, ¿no? Tiene impacto, pero también debe ser combinado con lo que mencionas, con valores, ¿no? Con valores. Hay que destacar el civismo, la solidaridad, el valor comunal, en fin. O sea, tiene que haber una combinación. Pero más que mala la comunicación actual, me parece que tardó mucho. E inclusive escuché a la ministra de Economía decir, como un logro, que se había ahorrado mucho en publicidad, ¿no? Pero al final es una inversión en estas circunstancias más que nunca. Bueno, nos ahorramos en publicidad y bueno, pues unos cuantos muertos más. ¿Qué se va a hacer? Carlos, si ¿no? me permites. Sí, José, por supuesto. Comentario. Claro. Después quisiera comentar también algo. Y también Ernesto, sí, por supuesto. A ver. Carlos, y también el miedo desde esa comunicación y también el impacto, y seguro Ernesto nos puede dar luces de eso también, que puede tener toda esta situación en la niñez y en la adolescencia y en la educación de los niños fundamentalmente, porque están creciendo en una sociedad que está llena de miedo, efectivamente, con muy poca información, donde se sabe también muy poco respecto a la vacuna, cuándo va a llegar, una sensación de incertidumbre, que genera también seguramente mucho estrés en las familias peruanas. Ernesto. Sí, obviamente necesitamos tiempo para evaluar cuál va a ser el impacto. Sin embargo, una cosa que quisiera comentar sobre esta campaña última es que una cosa es, digamos, el mensaje aversivo, o sea, de algo que te va a afectar, que va a afectar a muchos, y otra que va acompañado además de qué es lo que debes hacer, no solamente no hacer la conducta, es decir, no jugar, no salir a la calle, no estar desprotegido y no ir a visitar a personas que pueden estar en riesgo, sino que a mí lo que me preocupa de esa campaña es la carga de culpa que está poniendo en las personas. Los niños son culpables de que se mueran los abuelos, o sea, mira, terrible. Yo conozco muchos casos de niños que efectivamente han contagiado al abuelo, lo han puesto mal, en algunos casos hasta han fallecido. ¿Tú sabes la carga de culpa que va a llevar ese niño toda su vida? Terrible, la mirada que va a tener la familia, que terrible. Los culpables son ellos y los padres, y todos los familiares de los más de 60.000, porque 30.000 es el oficial, pero en este momento debe haber más de 60.000 personas que han fallecido. Uno, es
muy fuerte perder a un ser querido directo. Dos, en esta situación no hemos podido despedir. Y esa es otra cosa más. Encima vas a cargar con la culpa, porque está dirigida, pueden decir, no, esto está dirigido a los que son irresponsables. Pero ese mensaje va a todos. Si yo me contagié en el trabajo y contagié a mi esposa, y mi esposa está en cuidados intensivos, ¿cómo crees que me voy a sentir? ¿Cómo se va a sentir cada una de estas personas que ha contagiado a alguien sin querer porque fue a trabajar? La mayoría de las personas se han contagiado yendo a trabajar. En el transporte, en el empleo. Yo conozco mucha gente de la administración pública y del sector privado, sobre todo en el sector público, que se han contagiado y han llevado la enfermedad a su casa. Todos esos están en este momento con la carga de culpa. Esa campaña es mala. A mí Es me mala, gusta, sí, totalmente de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con que hay que decirle, oye, no hagas esto, reflexiona, pero no le puedo poner, tú eres culpable de haber matado a tu abuelita, a tu abuelito, a tu mamá, a tu esposa. Claro. Eso me parece muy malo desde el punto de vista de salud mental. Bueno, pero entonces ahí tenemos ya vamos teniendo algunas cosas que decir, digamos, que ojalá que quienes decían nos estén escuchando, ¿verdad? Que hay que repensar la campaña de comunicación, que es necesaria, es súper necesaria, y que cada sol que se gaste en materia, digamos, de comunicación, salva vidas, ¿no? Que hay que dejarnos de esa discusión política tonta de que es mermelada, digamos, a los medios. A mí me parece una tremenda tontería realmente, y peligrosa tontería en tiempos de pandemia, ¿verdad? Entonces ahí tenemos uno. Lo otro es que no, a pesar de que hay gente que dice, ¿no?, que el contact tracing, o sea, el localizar a los que han estado contactados, digamos, funciona solamente al inicio de la pandemia, que es lo que nos han dicho de manera casi oficial. Creo que hay suficiente evidencia en el mundo de que nunca es tarde para iniciar ese tipo de rastreo, ¿verdad, Ernesto? Y que eso es algo que deberíamos seguir impulsando, a pesar del tiempo transcurrido y que hay todavía muchísimas, no sé, pues si habrá 7 millones o no sé cuántos infectados, ¿verdad? Tercero, que hay que tener muy en cuenta que hay diferencias entre lo urbano y lo rural, no nos olvidemos de eso. Y que eso debería también guiar el sentido de las políticas públicas que se pongan en efecto para enfrentar la pandemia desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista económico e incluso desde el punto de vista de comunicación política, ¿no?, en materia de liderazgo. Yo quisiera que ahora nos pongamos, digamos, con una mirada hacia adelante. Esta casi últimos 15, 20 minutos de esta conversación, digamos, entre amigos, ¿no? Amigos, por supuesto, con mucho conocimiento. Quisiera dedicarlo a la parte de los próximos 6 meses, los próximos 2 años, ¿no? Y claro, todo el mundo, todo pareciera que girara en torno a la vacuna. Pero un dato que yo he leído por ahí, Ernesto, tú confírmamelo o de repente corrígeme, es que en el 93% de los casos las vacunas fallan. O sea, que por eso es que toma tanto tiempo tener una vacuna que realmente funcione. Hay hoy en día 100 más o menos esfuerzos por lograr hay 100 candidatos, ¿verdad?, de los cuales hay unos 6 que más o menos están adelante ya, pero aún así la tasa, digamos, de fracasos es altísima, tremendamente altísima. Y acabamos de ver el caso de AstraZeneca, ¿verdad?, deteniendo, digamos, la última parte de las pruebas por un problema justamente de esta naturaleza. ¿Cuán realista es, Ernesto, en tu opinión, esperar que tengamos realmente una vacuna lista para distribución, qué sé yo, hacia fines de año o hacia marzo del próximo año o a diciembre del 2021, o será realmente hasta 2022, como lo acaba de decir hace poco el secretario general de la OMS? ¿Qué piensas tú? Pienso, por los resultados que se están obteniendo, que sí vamos a tener vacunas, pero de diferente tipo. Vamos a tener varias, porque han mostrado un buen efecto de respuesta inmune, es decir, protegen, han mostrado seguridad, pero tienen que ser probadas en el tiempo. Probadas en el tiempo para que se evalúen si las situaciones como la de AstraZeneca se deben realmente a la vacuna o no. Justamente por eso el periodo de
de evaluación de una vacuna en un ensayo clínico fase 3, como están ahora cerca de 9 candidatos, toma tiempo. Entonces toma entre 1 a 2 años y hasta 3 años normalmente. Entonces, hasta mediados del próximo año no va a haber una vacuna que realmente te pueda decir con cierto nivel de seguridad que efectivamente es segura, que efectivamente protege por tanto tiempo, porque la variable que no podemos controlar es el tiempo. O sea, si yo la estudio por 3 meses, yo no sé qué va a pasar en el mes 5 o 6. Los estudios clásicos se hacen entre 1 y 3 años. Entonces, lo que señala el director general de la OMS tiene sentido. O sea, no, en términos reales no vamos a tener una vacuna hasta el 2022. Por lo tanto, las medidas de protección, de prevención, la información, la comunicación adecuada, la participación de la gente en los diferentes espacios, para tomar la medida, no para vivir enclaustrados, sino para vivir precavidos, para saber que la ventilación es importante en todo tipo de espacios, porque se puede contagiar uno en un espacio cerrado, ya sea un transporte, ya sea una oficina, ya sea una casa, ¿cómo se llama? Las demás medidas que sabemos, la mascarilla, el lavado de manos, la distancia. O sea, ¿cómo aplicamos creativamente estos principios a todas las actividades de la vida? ¿Cómo recogemos también, por ejemplo, estos principios para relacionarnos con los adultos mayores que están en mayor riesgo y no dañar su salud mental? Su salud mental está siendo dañada. Hay mucha gente que ha fallecido. Sí, de tristeza. De tristeza, exacto. De pena, sí. Claro. De depresión, pero de pena. Pero, a ver, y también hay una menor tolerancia, por ejemplo, al aislamiento. He tenido varios pacientes en los que he manejado el aislamiento y ha sido más difícil en algunos adultos mayores que ya sienten que su vida tiene que ver con sus nietos o con unas pequeñas actividades que no pueden hacer. Totalmente. Entonces, le falta sentido a la vida. A rajatabla iguales, sí, para todos. Tenemos que ir siendo más creativos. Vamos a vivir con mascarilla, con distancia, con ventilación, con lavado de manos, para adelante por mucho tiempo. Eso lo tenemos que incorporar en nuestra cultura creativamente y para los diferentes grupos. No es lo mismo para la Amazonía que para la costa de Piura, ni para el sur de Cusco. Entonces, pero lástima que lo que tú estás diciendo, que tiene todo el sentido del mundo y que además también está respaldado por la mejor experiencia internacional, ¿verdad?, sean casi palabras extrañísimas en los medios de comunicación peruanos, ¿no? Porque aquí la conversación es, o el foco de atención es, ya viene la vacuna. ¿Cuándo tenemos la vacuna? Y todo está orientado a decir, ya viene la vacuna. Y a mí lo que me preocupa es que este grado, digamos, de optimismo, entre comillas, por la vacuna, nos lleva a descuidar la necesidad de prepararnos, como tú lo acabas de decir muy bien, a una realidad que probablemente va a significar que en los próximos año y medio todavía, o 2 años, ¿no?, tengamos que convivir con el virus, tengamos que aprender a no enterrarnos, ¿verdad?, a no enterrar a nuestros padres ni a nuestros niños, pero para tener, digamos, que permitirles que tengan una vida dentro de todo emocionalmente sana, ¿verdad?, con todas las protecciones del caso, ¿no? Entonces, en materia de salud creo que tenemos algunas buenas ideas aquí que ojalá sean recogidas, ¿no? La misma reflexión es importante en materia económica, porque si la perspectiva es que no hay una vacuna en los próximos año y medio, 2 años, yo le diría a la ministra de Economía y a quien tome las riendas a partir del próximo julio, ¿no?, que van a tener que introducir como variable principal de su accionar y de sus políticas, ¿no?, el hecho de que la economía como tal va a estar sufriendo de entradas y salidas a cuarentenas o a ondas recesivas, ¿no?, en la medida en que no avancemos en el control de la pandemia. Y por lo tanto, la prioridad número 1 para poder realmente impulsar el tema económico es controlar, vencer la pandemia. O sea, son 2 caras de la misma moneda, ¿no? En términos, digamos, políticos, José, ¿cómo crees tú que va a evolucionar, digamos, la política peruana
con la pandemia en los próximos 6 meses, a partir de lo que acabamos de mirar en estos días, ¿no? Yo sé que estás en estado de shock, yo también creo que todos estamos en estado de shock, el país está en estado de shock, pero tenemos que sobreponernos a ellos, ¿no? ¿Qué crees tú que va a pasar en los próximos meses? Bueno, creo que mucho de lo que va a pasar en los próximos meses depende de hoy o estos días, en principio, en cuanto al liderazgo que va a continuar con el manejo de la pandemia y con la preparación también para que se encuentren soluciones, perspectivas económicas también para el país. Recordemos que ya hemos llegado al 60% de pobreza, el desempleo ha subido, y ahora el Congreso y el Ejecutivo está enfrascado en una pugna, digamos, de poder, si se quiere, y no necesariamente están enfocados en los problemas más importantes del país. Es difícil tener una perspectiva lo que va a suceder en los próximos meses, pero creo que sí es importante decidir bien cómo vamos a seguir tomando las decisiones. Y en el caso en que se hayan cometido errores de parte del Congreso o de parte del Ejecutivo, creo que es importante comenzar a asumir estos errores y encontrar más bien consensos. Y cuando me refiero a consensos, tenemos consensos que en la sociedad deberían darse pronto, porque estamos en una situación donde el Congreso, en los últimos, desde la entrada de los nuevos congresistas, se ha enfocado principalmente en plantear medidas muy populistas y que básicamente atacan directamente a la Constitución que tenemos. Por otro lado, el mismo Ejecutivo está haciendo en algunos casos un mal uso también de su autoridad, buscando no el consenso, sino más bien algún tipo de conflicto con el Congreso. Entonces yo creo que es importante que esta actitud de ambos lados cambie. Necesitamos un poco de madurez, ¿verdad, José? En ambos lados. ¿Perdón? Necesitamos un poco de madurez, ¿verdad? Correcto. De madurez y menos egos, ¿verdad? Yo creo que el momento lo exige. Oiga, dime, las familias, ¿no? En esta recomposición, digamos, del consumo debido a que no tienen los ingresos que tenían, ¿verdad? Y que tienen que ser mucho más frugales y todo lo demás. En los estudios que tú haces así rápidamente, ¿no? ¿Qué pueden esperar ellas en los próximos 6 meses? No te escuché bien, Carlos. ¿Me puedes repetir? No, te decía que ¿qué pueden esperar las familias en los próximos 6 meses, dadas todas las restricciones que tienen? Ok, bueno, primero que los hábitos de compra y consumo que han adoptado en estos 6 meses van a ser mantenidos y reforzados, ¿verdad? Hay un aprendizaje. Yo creo que todo eso se va a reforzar. Pienso que además de eso, el problema está en la adaptación de las empresas a esta nueva realidad. Hay sectores que no se van a reactivar. El entretenimiento fuera de casa, los restaurantes tienen que sostenerse con deliveries, no pueden atender a familias, a mayores de 65, cuyo ticket de consumo era alto. Entonces, hay sectores, el turismo, por ejemplo, o los viajes internacionales no van a ser totalmente rentables. Entonces, las familias frente a eso van a seguir estableciendo racionalidades en su consumo frente a esa incertidumbre que nos va a gobernar a todos, porque estamos ante la incertidumbre y la racionalización de las familias en sus ingresos reducidos o desempleo y cooperativismo en esas mismas familias, ¿verdad? Dice que los que han perdido más el trabajo son los mayores de 50. Que Perfecto. Oiga, encuentran más dificultad claro, en volver a recolocarse. exacto. Entonces, yo creo que vamos a tener que vivir con la pandemia, con incertidumbre, y las familias se van a adaptar. Perfecto. Me preocupan más los sectores, somos todos aglomerados. Hay los sectores populares en Lima, más que en la parte rural donde hay un poco más de espacio, hay hacinamiento. Tenemos que luchar contra eso, pero ¿sabes qué? Oiga, nos quedamos con eso porque se nos acabó el tiempo, ¿no? Así que yo quiero desde ya agradecer a todos ustedes por estas reflexiones, ¿no? 6 meses desde que empezó esta pesadilla, tenemos que reconocer que desafortunadamente la pesadilla va a estar con nosotros todavía un tiempo. Y como bien tú lo has dicho, tenemos que adaptarnos, y esa es quizás la mayor
no sé, el mayor atributo que tienen, o el mejor atributo que tenemos los seres humanos, la capacidad para adaptarnos, y los peruanos en particular, la capacidad para sobreponernos a estas desgracias. Así que muchísimas gracias a José Muñoz de la Fundación Frederick Naumann, a Olga Rusok y a Ernesto Gozer. Desde ya, de mi parte, muchísimas gracias aquí en UCI, un canal inteligente. Hasta la próxima semana, próximo viernes.